Un saludo a todos los remanentes, a la iglesia, a los amigos también que hoy se conectan a través de las redes para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy miércoles vamos a estar tomando la palabra bendita que Dios va a dar cumplimiento en nuestras vidas. Y la palabra de Dios se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy la palabra de Dios tiene un título en forma de una pregunta. ¿Qué es la salvación exactamente? Es importante saber que cuando Cristo entró en nuestro corazón y nos aceptó como sus hijos, nosotros hemos recibido la salvación de Dios. Es algo que tenemos que mirar con claridad a través de la palabra y poder también entrar en un tiempo de agradecimiento. Es por eso importante responder esta pregunta. ¿Qué es la salvación exactamente? Punto número 1 del desarrollo es: la salvación es ser libre del pecado que causa la destrucción. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 encontramos que la Biblia nos habla a través de una muerte espiritual. Nos habla acerca de estar muertos espiritualmente. Y este estado de muerte espiritual es el estado que tiene una persona cuando viene a este mundo. Es decir, que todos los seres humanos, cuando venimos a este mundo, espiritualmente nacemos muertos, porque hay un pecado llamado el pecado original que se ha transmitido a cada uno de nosotros, porque todos somos descendientes de Adán. Y Efesios capítulo 2 versículo 1 explica que nosotros estábamos muertos. También Efesios 2:1 habla acerca de los delitos. ¿Qué tipo de delito se refiere? Se refiere a los pecados de acción, a los pecados que tú y yo cometemos. Por eso es que la Biblia, a través del libro de Efesios, nos explica que la salvación es ser libre del pecado que causa la destrucción. Y este pecado que causa destrucción en la humanidad es el pecado original. Pues, si no somos libres de este pecado original, todos nosotros seguimos muertos, seguimos separados de Dios y seguimos esclavos al poder de Satanás. Pero la salvación significa ser libre del pecado original y ser libre también del pecado de acción. También la salvación significa ser libre del pecado de los antepasados. La Biblia habla en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 4 que el pecado que cometen nuestros antepasados, que han cometido nuestros antepasados, es un pecado que se ha transmitido a toda la generación. Es por eso que, por causa de la idolatría, por causa de llevar una vida adorando ídolos, ha ocasionado que los hijos, los nietos y la siguiente generación experimente también la maldición y experimente la destrucción en sus vidas. Pero la salvación también significa esto, que el Señor ha perdonado el pecado de los antepasados que cometieron. Nuestras familias, nuestros padres que sin conocer a Dios adoraban ídolos y hacían idolatría. También este pecado fue perdonado en nuestras vidas. La salvación también significa ser libre del poder de Satanás y del destino. Efesios capítulo 2, versículo 2 habla que hemos sido libres ya de la corriente de Satanás y de su poder.
antes de conocer a Jesucristo, tú y yo estábamos atrapados bajo el poder de Satanás y el destino. Quiere decir que no tenías voluntad y Satanás hacía lo que deseaba con tu vida. Te llevaba a hacer cosas que tú no querías hacer. Y al final te encontrabas con un destino de fracaso y de desastre. Pero la salvación ha alcanzado también esta parte de tu vida. Salvación es ser libre del poder de Satanás y del destino lleno de fracaso y desastre. La salvación también significa estar ahora mismo sentado en el lugar celestial para el futuro. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque el Señor Jesucristo nos ha resucitado y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es también la salvación para nosotros y es la promesa que a través de Jesucristo tú y yo hemos recibido. Cristo es quien ha cumplido esta promesa en nuestras vidas. Es por eso que hoy nosotros podemos tomar su palabra, tomar con fe esta bendita salvación que no lo hemos podido alcanzar con nuestras obras, ni con nuestro humanismo, ni con buenas obras, ni méritos propios. Todo ha sido por gracia, una gracia inmerecida que nos alcanzó aún siendo pecadores, estando bajo el poder de Satanás, malditos y experimentando desastre. En medio de esa situación, Cristo vino a salvarnos y a dar su vida por cada uno de nosotros. Todas estas cosas que les acabo de mencionar son la evidencia de que hemos recibido la salvación. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia que la salvación es también tener la evidencia en esta vida presente. ¿Qué significa? Que el Señor nos ha salvado para que esta misma salvación que tú y yo hemos recibido por gracia sea mostrada a todas las personas y que todas las personas puedan saber de la gracia y de la bondad que Jesucristo ha tenido y tiene con cada uno de nosotros al regalarnos sin pedirnos nada y sin ponernos condición su salvación. Esta obra de la salvación es una obra que tú y yo no merecemos, pero lo hemos recibido porque Cristo nos amó primero, porque Él tuvo compasión y misericordia. Eso es el Evangelio. Es ver cómo Dios viene a buscarme a mí, siendo yo pecador. Cristo vino y murió por mí para salvarme. En el punto número 2, también vamos a explicar acerca de lo que la salvación ha podido solucionar. En el punto número 2, hemos sido libres de los 6 estados del no creyente. Estos 6 estados del no creyente es la manifestación espiritual y física de una persona que aún no se ha encontrado con Jesucristo y que aún sigue atrapado bajo el poder de Satanás y del pecado original. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos sido libres de estos 6 estados del no creyente. Punto número 1 de los 6 estados se encuentra en la palabra en Juan capítulo 8, versículo 44, que nosotros antes de encontrarnos con Cristo Jesús, teníamos la identidad de ser hijos de Satanás. Pero cuando Cristo vino a darnos la salvación, Él ha cambiado nuestra identidad, ha quitado el registro de nuestra vida pasada y ha levantado un nuevo registro para nosotros ahora. Su gracia y su amor ha hecho que cambiemos nuestra identidad y que ahora tú y yo podamos ser hijos de Dios. Esta es la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra que hay una corriente en este mundo que gobierna al no creyente y que lo lleva por caminos oscuros a buscar salvación y a buscar la solución a sus problemas.
Satanás los lleva por una corriente de idolatría, una corriente de hechicería y una corriente de adivinación. Cuando tú y yo hemos recibido la salvación y nos hemos encontrado con Cristo, tenemos que desechar estas cosas que en el pasado hemos visto o hemos aprendido, o que hemos visto que ha funcionado. No debemos ser engañados. Aunque las personas no creyentes vean respuestas cuando practican estas cosas, tienes que saber que detrás de estas cosas es Satanás quien está obrando y es él quien está dando respuestas equivocadas a las personas. Tú no tienes que temer, hoy solamente tienes que creer en Jesucristo. Cristo que te ha hecho libre de Satanás y ha cambiado tu identidad. Y hoy te hace libre de estos caminos, de estas corrientes oscuras. Hoy solo tienes que seguir la corriente del Evangelio que es Jesucristo. La corriente de su palabra que desde Génesis hasta Apocalipsis habla que la promesa de Dios es Cristo Jesús. Y solo creyendo en Cristo hay vida eterna, perdón y justificación de nuestros pecados. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Punto número 3, pequeño, en Mateo capítulo 11, versículo 28. Habla que las personas que están atrapadas dentro de la identidad de Satanás y que siguen la corriente del diablo, hoy están experimentando enfermedades mentales. Enfermedades mentales porque Mateo 11, 28 habla que todos los que están trabajados y cargados vengan a Cristo a descansar. Cristo está dando a conocer el estado mental y espiritual de las personas que viven sin Cristo. Ellos están experimentando depresión, esquizofrenia, trastornos generados por el alcohol y la bipolaridad. Son personas que hoy están sufriendo y están viviendo una vida de desorden y de desastre. Son enfermedades reconocidas aún por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es quien se encarga de poder ordenar y de llamar enfermedades mentales a ciertos acontecimientos de las personas. A esto también se suma la ansiedad, el miedo y los temores a estar solo, el pánico al dormir solo o con las luces apagadas. Por estas causas, 1 millón de personas al año se están suicidando porque se dan cuenta o piensan que la vida es solamente sufrimiento y dolor y que no hay nada que los pueda salvar o ayudar. Por las enfermedades mentales están hoy las personas quitándose la vida. Punto número 4 pequeño es Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Las personas que están atrapadas por estos estados del no creyente también están experimentando enfermedades físicas y mentales provocadas por la oscuridad. Aquellos que han recibido a Cristo en su corazón tienen que saber que la salvación que han recibido en sus vidas es una salvación que ha abarcado toda tu vida. Es una salvación que no está limitada a tus pensamientos o a tu idea. No se limita a la idea ni al pensamiento de una persona. La salvación se ha extendido completamente en toda tu vida, abarcando lo espiritual, lo físico, aún abarcando cada área de tu vida. Por eso que cuando una persona se encuentra con Cristo, es libre completamente de las enfermedades mentales y de las enfermedades físicas provocadas por la oscuridad. El punto 5, Lucas 16 del 19 al 31. Las personas que han podido recibir la salvación han podido cambiar el camino que los lleva al infierno. Ahora nosotros estamos dentro del camino que nos lleva a tener la salvación. Y este camino es Jesucristo. San Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 4,
como un último punto 6, para explicar los 6 estados del no creyente, habla acerca de la maldición de los antepasados. Significa que cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, la maldición de los antepasados es perdonado. Y hoy tenemos un nuevo linaje dentro de Cristo Jesús. Punto número 3 del desarrollo. ¿Qué necesitamos para tener la sanidad? Necesitamos tener la fe. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios, antes de darle la sentencia al ser humano, Dios le da la respuesta y la solución a la sentencia a través de Génesis capítulo 3 versículo 15. La simiente de la mujer pisará la cabeza de Satanás. Tenemos que tener la fe, creer en aquello que Dios mandó del cielo para tener la salvación y poder vencer y superar todos los acontecimientos de nuestra vida. Él es la respuesta, la solución, es todo y es suficiente. Cristo Jesús. Tenemos la fe en Él, todo se ha solucionado. Mateo capítulo 16. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo cuando Pedro confesó esto, que es tan poderoso, Cristo le dijo: Pedro, no te lo reveló carne, no te lo reveló sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro se pudo levantar como un hombre que tenía la evidencia en su vida. Solo confesando con seguridad y con fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Mateo 17, versículos 5 al 8. Cuando Jesucristo fue a orar, dice la Biblia que Él se transfiguró y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras resplandecía y era muy blanco. En ese momento se le apareció Elías y Moisés. Y Pedro dijo: Señor, hagamos enredadera para ti, para Elías y para Moisés también. Pero en ese momento una nube descendió del cielo que cubrió los ojos de Pedro y los discípulos. Y una voz del Dios Padre les dijo que ellos solo necesitan escuchar la voz de su Hijo Jesucristo. Entonces, ellos pudieron darse cuenta cuando abrieron los ojos, miraron y vieron solamente a Jesús. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que solo lo único, lo necesario y lo absoluto para tener la salvación es solo Jesucristo, el Mesías. Jesús es el Cristo. Y en Mateo 28 del 16 al 20, Cristo le dice: yo tengo el poder sobre el cielo y la tierra. Y les dio una misión: vayan y hagan discípulos. Enséñenles que guarden mi palabra, les decía Cristo Jesús a sus discípulos. Y les dio la promesa que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo prometió que nos daría el poder de su Espíritu Santo, solo teniendo la fe en lo correcto, en lo verdadero, sin mirar el problema, sin mirar la dificultad, es solo meditar y orar, pensando profundamente, entrando profundamente en Cristo Jesús. Si estás con Él, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, no te hace falta nada. No tienes nada de qué temer, porque cuando creíste en Cristo te hizo libre y te dio la salvación. Exactamente, tener la salvación es disfrutar de la obra que Cristo ya hizo en nuestras vidas y de la promesa que Él cumplirá en nosotros, que es la evangelización. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos el poder espiritual. El poder espiritual es el poder que Dios prometió que nos iba a dar a nosotros
¿Y cómo lo vamos a recibir? Si dejamos a un lado los problemas y dejamos de orar a Dios, colocando nuestra lista de necesidades físicas, y empezamos a orar profundamente tomados de Cristo Jesús, entendiendo que el milagro de tu vida y la salvación de tu vida es Cristo. Entonces, si oras centrado en Cristo, oras de manera marcada 3 veces al día, oras de manera continua, por la mañana, tarde y noche estás meditando y pensando en su palabra y en sus promesas, viene a tu vida el poder espiritual para que puedas vencerte a ti mismo, para que tú puedas vencer el yo que se ha grabado en tu vida, para que puedas vencer el materialismo que te quiere gobernar y guiar, y para que puedas vencer el falso éxito. Puedas entender que ahora ya no vives tú, sino que ahora Cristo vive en ti y Él te gobierna. Ya no más el materialismo, sino que ahora es las bendiciones espirituales más que las cosas físicas. Saber qué es la salvación exactamente, la bendición espiritual que Cristo te ha dado a ti, que es lo más grande y lo más valioso, lo más importante. En esto tenemos que entrar profundamente para dar gracia. Y ya no el éxito del mundo. ¿Cuál es tu mayor éxito? Tu mayor éxito es Emmanuel. Dios está contigo. Ese es el éxito de tu vida. Y entender 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Saber que cuando Cristo vino a tu vida, Él ha venido a deshacer todas las obras del diablo. Como conclusión, la fe que hemos puesto en Cristo ha solucionado todos nuestros problemas. Nos hizo libres del pecado original, perdonó todos nuestros pecados de acción y ha quitado todos los pecados de nuestros antepasados y nos ha dado un nuevo nacimiento. Esto es la salvación. Acabó con los 6 estados del no creyente y ahora Dios desea que en su nombre oremos, centrados en su palabra. Como les dije, no es orar pensando en tus necesidades, es orar aferrándote a Cristo, y Él te dará las más grandes y mayores respuestas. Tampoco es pensar mucho, más que pensar, hay que orar. Y ahí están las respuestas que Dios nos dará. El poder, la fuerza para superar y vencer toda situación. Que seamos felices en Cristo es la más grande respuesta. Que disfrutemos la salvación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Oremos en este momento. Padre, te damos las gracias porque tú, Señor, nos has dado la salvación. Señor, no nos has pedido nada porque sabes que nosotros nada podemos darte, pues todas las cosas te pertenecen y son tuyas. Tampoco, Dios, nos has puesto condición, porque sabes que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar esta bendita salvación. Dios, gracias te doy por habernos hecho libres y habernos dado la salvación. Tu gracia bendita y tu bondad maravillosa nos ha alcanzado aún siendo pecadores, aún estando muertos en los delitos y pecados, aún, Señor, siguiendo la corriente de este mundo y gobernados por Satanás, cayendo en desastre y fracaso. Tu amor, tu bondad y tu gracia nos ha alcanzado, Señor, dando tu vida por nosotros en la cruz. Siendo aún pecadores, Señor, tú has muerto por nosotros. Señor, te damos las gracias, te honramos y te damos toda la gloria a ti, Padre Celestial, porque el estar aquí aún, Señor, delante de ti, es un regalo inmerecido, Dios. Estar dentro de la salvación y de la gracia. Padre, gracias por todas estas maravillosas obras que has hecho en nuestras vidas. Señor, que podamos tener la evidencia en nuestra vida presente ahora, dando a conocer de esta gloriosa gracia, de esta inmensa bondad que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesucristo, Dios, oramos, Padre Celestial, en tu nombre. Amén. Amén.